Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cuando un tema es muy importante en el Corán, lo digo por lo de la redundancia, cuando un tema es muy importante se repite bastante en el Corán, ¿vale? Por ejemplo, principios éticos suelen estar bastante repetidos. El taqwa, es decir, el deber de tener conciencia de Dios, es algo que aparece, wa alaikum salam, aparece con bastante repetición. Lo digo por si hay cosas que os suena, que ya habéis escuchado, no pasa nada, de hecho está muy bien. Hay personas que dicen, no sé si vale la pena ir a una charla sobre ética porque es un tema del que ya hemos oído hablar, y eso en el fondo es una tontería. Realmente el Islam es una religión de recordatorio, o sea, todo el mundo sabe que determinadas cosas están bien o están mal, pero a veces necesitas que se te recuerden las cosas, ¿no? La cuarta sesión, que es esta, trata sobre los vecinos y los huéspedes, ¿vale? Los vecinos, me refiero en términos generales a la gente que vive cerca. No es lo mismo un vecino en un edificio que un vecino si vives en cabañas, pero la idea general es esa y es bastante universal, ¿vale? Y primero os quiero comentar un versículo de Surat An-Nisa, las mujeres, que es el Sura 4. Es como un pasaje que tienes algunos versículos que tratan problemas personales. Por ejemplo, justo el versículo anterior al que voy a comentar habla de problemas matrimoniales, ¿no? Y ahora da un salto y trata cuestiones más bien universales. Assalamu alaikum. Y el versículo empieza diciendo: wa'budullah, y adorad a Dios, wa la tushriku bihi shay'a, y no asociéis nada a él. Y el resto del versículo es un versículo sobre comportamiento moral. Y primero quería hacer esa reflexión: ¿por qué antes de una lista, digamos, de normas morales, Dios nos menciona que adoréis a Dios y que no adoréis a otros aparte de él? Básicamente, así muy a grandes trazos y corriendo el riesgo de ser simplistas, podríamos clasificar a la humanidad en cierto modo entre personas que no adoran a Dios, personas que adoran a Dios y luego personas que adoran a Dios y a otros seres, ¿no? Es decir, si por un lado cogemos al ateísmo, claro, muchos ateos os dirán: yo realmente no necesito una religión que me indique qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y hasta cierto punto es verdad. El propio Corán reconoce que cuando Dios ha creado la personalidad humana, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, le ha dado conciencia de lo que es la transgresión moral y de lo que es ser consciente, ¿no? Pero dejando esto de lado, eso es un problema que me encuentro mucho cuando hablo con ateos o incluso acabo debatiendo con ellos sobre moralidad. Es el hecho de que, claro, su visión del mundo es materialista, es decir, realmente todo lo que existe es solo materia. No existe nada sobrenatural o nada que no sea material. ¿Y eso qué es lo que implica? Que nosotros somos organismos puramente materiales y lo que llamamos bien y mal o principios morales son solo una ilusión. Es decir, aquellas cosas que nos ayudaban a sobrevivir las hemos llamado bien, y las cosas que no nos servían para sobrevivir pues las hemos llamado mal, pero realmente el bien y el mal no existe. Entonces el problema con este tipo de marco moral o marco filosófico es que la moralidad no es real, ¿vale? Es ilusoria, es un constructo nuestro. Si todos nos ponemos de acuerdo en que una serie de cosas están mal, pues están mal. Y si nos ponemos de acuerdo en que una serie de cosas están bien, pues están bien. Pero no es algo real, porque los valores éticos no son algo tangible, no son algo material, y lo que no es material no es real, ¿vale? Desde esta perspectiva, esa es la implicación lógica del ateísmo. Quiero decir que muchos ateos te dirán: no, yo creo en una ética objetiva, pero realmente eso contradice tu visión materialista. Si realmente te ciñes a la idea de que todo lo que existe es solo materia, los valores éticos no son materia, por tanto son una ilusión, ¿no? Por tanto, cuando Dios nos va a hablar de ética es importante que nos diga, en primer lugar, wa'budullah, adorad a Dios, y luego wa la tushriku bihi shay'a, que este es el otro problema, el shirk. El decir, vale, yo creo en Dios, pero tengo estos mediadores o estos ídolos. ¿Cuál es el problema o cómo impacta esto en la ética? Muy sencillo. La idea en el Islam es que tú eres individualmente responsable por las acciones que haces ante tu creador, ¿vale? Cuando tú adoptas a otros seres, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás cogiendo enchufes, ¿vale? Es como que yo tengo un salvador y aunque yo haga algunas cosas mal, este salvador lo que hará es interceder por mí, ¿vale? Es decir, en un caso hablamos de una ética
en la que no hay objetividad, en el caso ateo, y luego en el caso del shirk generalmente no es una ética absoluta, o es una moralidad pero en la que siempre hay truco o hay enchufe, ¿vale? Siempre hay alguien que te puede... no eres individualmente responsable, ¿vale? Esa es la idea del shirk. Dios es demasiado trascendente, necesitamos a estos otros seres que están en medio y que en cierto modo me acercarán a Dios, intercederán por mí, etcétera, etcétera. Por tanto es importante, adorad a Dios y solo a Dios, no pongáis a otros junto con Dios. Si falla una de estas dos cosas, tú puedes ser una persona moral, pero parte de la base de esa moralidad es deficiente, ¿no? Lo cual no significa que si conocéis a personas ateas o personas de shirk no puedan ser morales, ¿vale? No es eso lo que estoy diciendo. Entonces cuando se aclara esto, adorad a Dios y no cometáis shirk, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dice Dios, y de cara a los padres haced ihsan. De esto ya hablamos en la otra ocasión. Muy bien, aquí hay varias cosas que comentar. Lo primero, siempre se menciona a los padres después de Dios, ¿vale? Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Luego, Dios no habla de hacer ihsan a los padres, sino que dice de cara a los padres ihsan. Y cuando coloca algo delante, es una forma de subrayarlo, ¿vale? No es lo mismo que yo te diga hazme el bien que yo te diga y en cuanto a mí, hazme el bien, ¿vale? Estoy subrayando especialmente a mí, de una forma especial, que el resto de gente no tienes por qué hacerlo, compórtate bien. Entonces cuando Dios dice وَبِالْوَالِدَيْنِ, especialmente de cara a los padres, ihsan, tienes que tener ihsan. E ihsan, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, significa buena conducta, pero también significa belleza, ¿vale? Ihsan significa belleza. Es decir, ya no se trata solo de que hagas cosas morales, sino de que actúes de una forma bonita, ¿vale? Eso entra dentro de la palabra del ihsan. Y lo que me llama la atención de este versículo es el orden en el que Dios pone las cosas, ¿vale? Lo iréis viendo. وَبِذِي الْقُرْبَى, dice luego. Las personas de la familia cercana, ¿no? O los familiares, si lo quieres decir así. Es decir, primero Dios, luego padres, luego el resto de los familiares y luego waliyatama, las personas huérfanas, ¿no? Podríamos decir los débiles. Lo que tienen los huérfanos, más en una sociedad tribal como la Arabia preislámica, en la que dependías de la protección de tu tribu, es que esta gente, al no tener tribu, no tenían quien les protegiera, ¿vale? Entonces la idea de esto es que cuando alguien no tiene una institución, incluyendo la familia, que les proteja, como musulmanes tenemos un deber de ayudarles, ¿vale? Esto no significa que cada uno de vosotros es culpable si no apadrina a un huérfano, no me refiero a eso, porque hay gente que lo entiende así, pero en términos generales estos son una serie de valores éticos que los musulmanes como comunidad debemos practicar, ¿no? Luego Dios añade wal masakin, y los necesitados, ¿no? Es decir, el resto de las personas débiles, y luego yendo más al tema de los vecinos, que es el que nos atañe aquí, wal jari dhil qurba, Dios dice, y el vecino que tienes más cerca, y luego dice wal jari junub, y luego el vecino lejano. Existe un concepto, como está aquí expresado y en varios lugares de la sunna, que el vecino tiene más derechos sobre ti en base a la cercanía que tenga sobre ti, ¿vale? Y lo cierto es que esto es bastante de cajón. Si tú tienes un vecino justo enfrente, se entiende que os vais a ver más veces, entonces tiene mayor derecho a que le trates bien. El vecino que vive a dos puertas realmente no eres una parte importante en su vida, ¿no? Pero el vecino que tienes enfrente, quieras o no, si tú vives en el entresuelo, el que vive en el entresuelo primero o en el piso de enfrente te va a ver más veces, entonces se espera de ti que des prioridad a esa persona que está más cerca y luego a la persona que no está tan cerca también, pero en un lugar secundario. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ, añade Dios, y el compañero que tienes a tu lado. Esto es como una frase súper genérica, es decir, tú estás en el metro, quiere entrar otra persona y sentarse, le puedes ceder el asiento, puedes sonreír un poco, todo lo que sea el buen trato o el ihsan, el actuar de forma bella de cara a personas que estén a tu lado a lo largo del día, en la acera, en la tienda, donde sea. El buen trato en el Islam no está limitado a los familiares o a los imames o a ninguna cosa de esas, sino que es en términos muy generales, ¿vale? O por ejemplo ayudar a alguna persona, una persona tiene una maleta, puedes ayudarle a llevarla.
Lo cual, muchas de estas cosas morales hay que tener en cuenta el contexto, ¿vale? Porque hay casos en los que, por ejemplo, ahora que digo lo de ayudar a una persona a llevar la maleta, si vives en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, también cabe la posibilidad de que se malinterprete, ¿vale? Como por ejemplo, una vez había una señora japonesa que yo le quería llevar la maleta y se creía que se la quería robar. Quiero decir, aparte de que había unas escaleras súper largas y yo le insistí, le dije, no, que te ayudo, hombre. Y claro, ella dijo, este me quiere robar la maleta. Por tanto, siempre que se hable de ética, tratar bien al vecino es una frase muy genérica, ¿vale? Pero lo que funciona en una cultura no funciona en otra. Y a lo mejor en algún lugar del mundo, yo qué sé, ir a saludar cada día a tu vecino está bien visto, pero si vives aquí, por ejemplo, que la sociedad es muy individualista, eso es un poco excesivo, ¿vale? He ahí el concepto este que nos dice el Corán de que el profeta Muhammad nos enseña el kitab o el hikma. El kitab es la ley o cómo hacer las cosas, y el hikma es saber cómo aplicarlo, ¿vale? Porque no somos robots, ¿vale? No, la frase el vecino, preocuparte por el vecino, voy a ir a picarle cada 5 minutos, no se trata de eso, tienes que saber cómo aplicarlo. Y luego Dios nos dice wabnis sabil, el viajero. Por ejemplo, si tú te encuentras una persona que necesita direcciones, pues de buena gana, ¿no? Con ihsan, les puedes sonreír, que no pasa nada, y le puedes indicar dónde necesita llegar. Y luego Dios dice وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, y aquello que posee vuestra diestra. No voy a entrar en detalle, pero es una forma de decir las personas que estén bajo tu poder, ¿vale? Básicamente. Realmente esto de aquello que posee vuestra diestra, en la Arabia preislámica, cuando había una guerra, normalmente tu bando de hombres mataba a los hombres del otro bando y se quedaba con sus mujeres y las violaba y tal y cual. Y el Islam inventó como este apaño de lo que posee vuestra diestra, que es esas mujeres que se han quedado viudas, adoptan los derechos de una esposa, ¿vale? Básicamente, es decir, los creyentes tienen un deber de cuidar de esa mujer como si fuera una esposa. Si no me equivoco, porque esto es una cuestión de jurisprudencia, a excepción de la herencia, esa mujer adquiere los derechos de la esposa, básicamente, ¿no? O sea que en un mundo en el que hay luchas intertribales es un intento por humanizar esta cuestión, ¿no? Pero los eruditos dicen, esto lo extrapolas, digamos, a cualquier otra circunstancia en la que hay personas que están bajo tu autoridad o bajo tu poder, ¿vale? A esas personas tienen derecho a recibir ihsan por tu parte, a recibir un buen trato y un trato bello. Y luego el final del versículo, y esto es fascinante, Dios dice, Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. En verdad Dios no ama a cualquier persona que sea engreída y que sea un chulo, ¿no? Que sea jactancioso. Porque iba Dios, después de hablarnos de tratar bien y con belleza a todas estas personas, decirnos que a Dios no le gusta o Dios no ama a las personas que sean engreídas y que sean jactanciosas? En muchos casos, cuando a ti te cuesta tratar bien a los demás, es por arrogancia, es porque te crees que estás por encima de esas personas. ¿Por qué tengo yo que sonreír a esta gente? ¿Por qué tengo yo que tratar bien a esta gente? Quiero decir, esa idea de que tú estás por encima de eso, ¿vale? Dios dice que no ama a cualquier persona que sea un engreído. Un engreído es podríamos decir un creído, alguien que se cree que está por encima. Y un fajur es una persona que, muy bien, tú has hecho una serie de cosas en la vida y te crees que eres un crack, ¿vale? Es decir, presumes de lo que has logrado, ¿no? Yo tengo un trabajo mejor que el tuyo, tengo una familia mejor que la tuya, yo no tengo por qué bajarme al nivel de tener que tratar a las personas, ni sonreírles, ni tratarles bien. Yo estoy por encima de esas personas, ¿no? Por eso es importante, cuando se nos menciona todo esto, Dios nos recalca que a Él no le gusta la gente que va de lista por la vida, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que tú entras en un establecimiento, por ejemplo, y por ejemplo una vez tuve esta experiencia tan extraña de entrar en un locutorio, al salir decirle a la persona adiós señor, y el chaval que estaba conmigo me dijo, ¿por qué le dices señor? Bueno, en sus palabras literalmente, ¿por qué le dices señor si es un paquis? Es decir, esta frase no es inocente, sino que esconde un elemento de arrogancia. ¿Tú te crees que estás por encima de esa persona por ser como sea que le quieres definir? O sea, encima, cuando automáticamente hay una relación proporcional entre saber tratar a la gente de forma correcta y bella
Es decir, digamos que esto es el opuesto de creerte que estás por encima de los demás. Cuando tú eres humilde, no te cuesta tratar a la gente de buenas formas, pero cuando tú te crees que estás por encima, te cuesta tratar a la gente de buenas formas, ¿no? Porque sea de otra casta, o de otro origen, o de otra religión, o lo que sea, ¿no? Básicamente. Por tanto, esta persona que es arrogante es la clase de persona rancia de la que nos está hablando este versículo, ¿no? O la persona que no cumple con eso es la clase de persona que se cree que está por encima de los demás. Y luego Dios dice, a Dios no le gusta ese tipo de persona, y no le gusta el tipo de persona وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, que se dedica a negar los regalos que ha recibido de Dios. Es decir, si tú tienes algo que el otro no tiene, lo cual para ti es argumento para no saber tratar a los demás de forma correcta, no te olvides que lo que tú tienes te lo ha dado Dios también, ¿vale? No te creas que estás tan por encima. Y lo curioso de esto es que a nosotros no nos gusta que otras personas nos traten mal. Si a otra persona yo le saludo y él pasa de mí, a mí me va a dar la sensación de que se cree superior, ¿vale? O sea, esa es la psicología que hay detrás de esto. ¿Por qué no me saluda? ¿Porque soy inferior a él? ¿Porque soy mujer? ¿Por qué no me saluda? ¿O por qué no puede devolverme el saludo? Por tanto, hay una arrogancia que diagnosticar y limpiar si eres una persona a la que le cuesta tratar bien a los demás. Y de hecho, fijaos lo que dice Dios, وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, y hemos preparado para los que rechazan la verdad un castigo humillante. En primer lugar, ¿por qué iba Dios a decir kafirín? Aquí quiere decir, Dios está hablando de una serie de valores éticos, no está diferenciando entre el creyente y el que rechaza la verdad. Pero al terminar, se dirige a quienes no cumplen con esto, digamos, o a los que se creen demasiado cracks como para tener que ser amables con el resto de la gente. Y a ese tipo de personas Dios les dice, yo he preparado para los que rechazan la verdad. En otras palabras, este comportamiento es propio de las personas que rechazan la verdad. ¿Por qué si no iba Dios a concluir el versículo diciendo esto? A esas personas que rechazan la verdad, cuya actitud tú estás emulando, es decir, Dios les ha preparado un castigo doloroso. No, un castigo humillante. ¿Cuál es el problema de esta clase de persona? Precisamente, que él se cree que está muy por encima de los demás. Entonces, es necesario que Dios le recuerde que le ha preparado un castigo humillante, ¿vale? Es decir, si lo que no te gusta es ser humilde, Dios te ha preparado un castigo adecuado a tu forma de ser, ¿vale? Quiero decir, está el hecho de entender que ninguna palabra en el Corán está puesta por casualidad, ¿vale? Entonces, habiendo marcado esto, vamos a ver algunas de las citas del profeta sobre este tema, ¿vale? Sobre el tema de los vecinos, el tema de los huéspedes, es decir, las personas que están temporalmente bajo tu hospitalidad, técnicamente. Aisha, la esposa del profeta, radiyallahu anha, nos dice, es decir, nos cita que el profeta, alayhi salatu wassalam, dijo, "Ma zala Jibril sallallahu alayhi wasallam yusini bil jar". El profeta dice, Gabriel no paró de aconsejarme o instarme tanto en relación al trato al vecino, no paró de darme consejos sobre este tema, añade el profeta, hatta dhanantu, hasta que se me pasó por la cabeza o llegué a pensar annahu sayuwarithu, llegué a pensar que el vecino tendría que tomar parte en tu herencia, ¿vale? Y quiero que entendáis que muchos hadices utilizan hipérbole, es decir, un poco de exageración, si lo quieres decir así. Que no venga nadie, este hadith no pretende que nadie incluya en su herencia el nombre del vecino, ¿vale? Quiero decir, porque hay gente que lee estos hadices y como que no sabe entender bien el tema. Muchos hadices utilizan hipérbole. La idea de la hipérbole es la siguiente: yo te digo algo muy fuerte o muy impactante, especialmente el hadith más que el Corán, por el simple hecho de que el Corán es como muy universal, ¿vale? Es la palabra de Dios para todos. El hadith es más el profeta hablando, alayhi salatu wassalam, y el profeta está hablando primariamente a una serie de árabes del siglo VII, y esas personas tenían un estilo de vida, no eran británicos refinados, ¿vale? Estas personas eran rudas, del desierto, y esta era su forma de hablar, mensajes contundentes, ¿vale? Por eso veréis que muchos hadices tienen mensajes muy contundentes, y a lo largo de esta sesión lo veremos. Pero bueno, la idea es la siguiente: es una forma de decir, los derechos del vecino son tantos que el profeta dice, llegó un momento, alayhi salatu wassalam, en el cual llegué a pensar que
Es decir, como si yo te digo, me da la sensación de que a ver si lo voy a tener que incluir en la herencia, ¿vale? No te lo tienes que tomar al pie de la letra. Entonces, fijaos, ¿a qué se debe esto? Gran parte de la divulgación del Islam se produce a través de las acciones. Quiero decir, tenemos una idea del da'wa, de folletos, de vídeos, pero realmente el Islam no se suele transmitir así. La mayoría de personas, es como estos khutbas que te dicen: ¿cómo es posible que un musulmán viva 5 años en un sitio, en una casa, y sus vecinos no hayan oído hablar del profeta alayhi salatu wassalam? Es verdad, pero también puede entenderse mal este mensaje. Puede haber alguien que se le ocurra la brillante idea de picar a sus vecinos y darles un folleto: mira, este es nuestro profeta Muhammad y esta es su familia, trataba muy bien a su familia, bla bla bla. Bueno, si quieres hacer la shahada, pícame a la puerta, o le dejas un folleto en el buzón. Y realmente no es así como se transmite el Islam. El vecino lo que sí sabe es que yo tengo unos vecinos musulmanes que son especialmente agradables, ¿no? Que por ejemplo cuando llega Ramadán o llega alguna fecha comparten comida, ¿vale? Es decir, sin ser cansinos, ¿no? Pero la persona se da cuenta de las conductas, ¿vale? Así es como se divulga el Islam. Por eso es tan importante, por eso el Islam subraya tanto el tema de los vecinos, incluso desde una perspectiva mundana. Quiero decir, gran parte de la felicidad del día a día se construye con pequeñas cosas, con cosas como una sonrisa, cordialidad, y eso, quieras o no, Assalamu alaikum, quieras o no, juegan un papel crucial los vecinos, ¿no? En este tipo de cosas. El otro hadith, siguiente hadith, el profeta nos dice alayhi salatu wassalam: man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, quien crea en Dios y en el último día, falyuhsin ila jarih, que haga el bien hacia su vecino, que actúe de forma bella hacia su vecino. Como hemos dicho, el ihsan, que es hacer cosas buenas, pero también tener una conducta bonita, ¿vale? Y quiero subrayar esa parte de la palabra ihsan porque hay veces que tú a tu vecino tú no le vas a pagar una factura, no le vas a hacer una acción caritativa, pero el simple hecho de tener una conducta que es considerada bonita, ¿vale? Eso es lo que quiero resaltar del ihsan. El Islam es una religión de belleza en la conducta, ¿vale? Ceder el paso, ceder el asiento, sonreír, decir no pasa nada, esas cosas, ¿vale? Eso es el ihsan un poco. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, añade el profeta, quien quiera que crea en Dios y en el último día. ¿Por qué se menciona a Dios y el último día? Volviendo a lo que aquello con lo que hemos empezado. Tú puedes decir que crees en Dios. Yo creo en Dios, sí, creo que alguien lo ha hecho todo, pero yo no creo que vamos a responder por nuestras acciones, ¿no? Aquí Dios te está diciendo, si realmente crees en Él y en el hecho de que vas a responder por tus acciones, o en el hecho de que eres responsable ante Dios, entonces eso se tiene que reflejar en tu conducta, ¿vale? Eso es el significado. Que le dé honor a su huésped, ¿vale? Falyukrim dayfah, que le dé honor a su huésped. Y aquí quizás la palabra que llama la atención es el concepto del ikram, ¿no? Falyukrim. Dar nobleza. Generalmente tú das nobleza, por ejemplo, a un rey, ¿vale? Esa es la primera connotación que te viene a la mente: besarle la mano, inclinarte. Y Dios nos habla mucho de dar nobleza al huérfano o dar nobleza al pobre. Assalamu alaikum. La idea es la siguiente: tú, cuando piensas en inclinarte, hasta cierto punto, que en el Islam eso es problemático, ¿no? Pero cuando piensas en inclinarte o en hacer reverencias, piensas en el rey, piensas en la alcaldesa, no piensas en un mendigo. Y el Islam lo que hace mucho es coger este verbo, el hecho de dar honor, y ponérselo al mendigo. Cuando veas a un mendigo, dale honor. Cuando veas, y esto es difícil de practicar, ciertamente, pero es el Islam. Cuando veas a un huérfano, dale honor. Cuando tengas un huésped, dale honor, ¿vale? Lo de dar honor al huésped, hasta cierto punto casi todo el mundo lo entiende, ¿vale? Tú no tienes un huésped y le tratas a patadas. Y lo mismo que hemos dicho antes, se tiene que hacer dentro de unos límites razonables. Por ejemplo, si yo vivo en casa con mi mujer y mis hijos, y me pica la puerta un yonki y me dice necesito un techo, yo no le voy a decir venga pasa, toma mi sofá, no sé qué. Tú tienes que saber dónde poner la medida de las cosas, ¿vale? Todo dentro de su medida adecuada. Pero es cierto que cuando hay alguien que está bajo tu tutela, si lo quieres decir así, aunque sea temporalmente, tienes que tratarle entre comillas como un rey, ¿no? Tienes que tratarle con honor. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, y finalmente quien crea en Dios y en el último día,
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, dice el profeta, que hable el bien o que hable lo correcto o que se calle, ¿vale? Y de nuevo, esto no te lo tienes que tomar al pie de la letra. En plan, por ejemplo, hay gente que te dice, si lo que vas a decir no tiene un beneficio trascendente, no hables. Tampoco es eso. El simple hecho de hacer una broma o generar una situación de romper el hielo ya es algo importante en el Islam, ¿vale? Lo que este hadith significa es que si vas a decir una obscenidad, si vas a hablar de alguien que no está presente y le vas a criticar, si vas a hacer daño con las palabras que dices, cállate la boca. Quiero decir, porque en muchos casos nos vemos en esta situación en la que hay personas, y a veces pasa dentro de la familia, hay personas que les gusta lanzar dardos venenosos, ¿vale? Y ese es el tipo de cosas que si no vas a decir algo bueno, cállate la boca, ¿vale? Eso sí, porque vas a crear una situación de mal rollo que es innecesaria. Otro hadith, el profeta nos dice, y de nuevo subrayo lo de la hipérbole, ¿vale? No tomarse las cosas al pie de la letra. Leis el mu'minu, el profeta dice, no es creyente, ¿vale? Y ahora explicaremos un poco lo que significa eso. Alladhi yashba'u, la persona que se llena el estómago, wa jaruhu ja'a, y su vecino está pasando hambre, ¿vale? Cuando el profeta te dice, no es creyente el que no quiere para su hermano lo que quiere para sí mismo. No es creyente... No sé, hay muchos hadices con este formato. Realmente no significa que si en un momento dado, por ejemplo, dice el profeta, no es creyente aquel que no me ama a mí más que al resto de la humanidad. No te lo tienes que tomar en el sentido de que, bueno, esta persona se ha ido a dormir con la barriga llena y su vecino tenía hambre, es un kafir, ¿vale? Ya no es musulmán, no significa eso. Pero significa que este tipo de acciones es impropia de un creyente, ¿vale? Es una acción impropia de un creyente. No es propio del creyente que tú te vas a dormir y tu vecino está pasando hambre. Y volviendo a lo de la relatividad de la cultura, también tenemos que entender que en lugares del mundo donde se vive en cabañas cercanas o en esa época o en tiendas, y más o menos tú conoces a tu vecino, o en un pueblo conoces la situación de tu vecino, ¿vale? Aquellos que vivimos en grandes ciudades, por ejemplo, no sabemos al 100% si nuestro vecino tiene hambre o no. Tampoco tienes ahora que ir tú por la noche, picar la puerta, hola, ¿tienes hambre? No, vale. Y al día siguiente, ¿tienes hambre? No, porque entonces esa persona va a pensar, este individuo no está muy bien de la cabeza. Pero tú tienes que saber dentro. Es que muchas de estas cosas éticas son relativas. Por eso estas frases son como muy neutras, ¿vale? O sea, son muy abiertas, pero luego tú tienes que saber cómo aplicarlo. Pero si tienes la oportunidad de saber la condición de tus vecinos, no es propio en ese caso que tú te vayas a dormir con la barriga llena y él esté pasando hambre, ¿vale? Hay un hadith muy interesante, hay varios hadiths con este tono, como el que voy a deciros ahora, en los que se menciona básicamente que si tú eres una persona que se toma muy en serio los rituales del Islam, porque mucha gente tiene esa idea de ser religioso, ¿no? Yo rezo mucho, llevo la ropa determinada, etcétera, etcétera, pero luego en tu conducta no le das importancia a esto que estamos tratando, lo de sonreír, ceder el paso, ceder el asiento, todo eso para ti es bueno, sí, sirve para decorar el edificio, pero no es la base. Y no, lo cierto es que en el Islam es la base, ¿no? La ética es la base. Abu Huraira, Dios esté complacido con él, nos dice, Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, alguien vino y le dijo al profeta, la paz sea con él, ya Rasulullah, mensajero de Dios, inna fulana, o sea, vamos a poner el caso de una señora, taqumu al-layla wa tasumu an-nahar. Esta señora reza de noche, y es decir, durante la noche se pasa rezando y durante el día ayuna, ¿vale? Es decir, es el prototipo de mujer piadosa. Wa taf'alu wa tasaddaq, y esta mujer hace muchas acciones, hace cosas, ¿vale? Es decir, es activa y da caridades, pero luego وَتُؤْذِي جِرَانَهَا بِلِسَانِهَا, y luego lo que hace es decir, por el contrario, aparte de esto, lo que hace es dañar a su vecino con su lengua, ¿vale? Esta señora reza mucho, ayuna mucho, pero a la que tiene la oportunidad de encontrarse con una vecina en la escalera, ¿qué es lo que hace? Quiero decir, aquí le preguntaron por una señora, pero lo mismo puede ser un señor. ¿Qué es lo que hace? Empezar a cotillear sobre el resto de las otras, o decir, esta mujer ha engordado mucho, esta señora, no sé, se ha quedado muy delgada, yo creo que se mete algo. Quiero decir, empiezas a cotillear, ¿vale? Hay gente que le va el rollo este, ¿no? Y especialmente en los pueblos pasa mucho, ¿no?
Y fijaos lo que responde el profeta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, el mensajero de Dios responde: la khayra fiha, no hay nada bueno en ella, y añade: hiya min ahli an-nar, es una de las personas del infierno o del fuego. Hay gente que puede decir: oh, esto es muy exagerado, pero es que en realidad no es exagerado. A mí el Islam me pide que rece, y esa oración me aleja del fahshay wal munkar. Inna salata tanha anil fahshay wal munkar. La oración me aleja de la indecencia, de las cosas malas. La oración me conecta con Dios. Se supone que automáticamente desarrollo misericordia hacia la creación. El ayuno igual. Desarrollo misericordia hacia la gente que pasa hambre, ¿no? O soy más consciente de Dios. Se supone que debes tomarte más en serio las cosas que el Islam espera de ti como ser humano en lo que se refiere a la conducta hacia los demás. Si tú haces toda esta lista de rituales y luego tratas mal a la gente, realmente no estás haciendo los rituales del Islam, estás haciendo otra cosa, estás haciendo una carcasa, ¿vale? Por tanto, el profeta dice cosas muy fuertes. Esta persona es del fuego. Y luego le dijeron al profeta alayhi salatu wassalam: wa fulanatun tusalli al-maktuba, pues ahora hay otra mujer que reza las oraciones prescritas, es decir, no se pasa la noche rezando, reza solo las 5 oraciones justas. Wa tasaddaqu bi athwarin, y da como caridad trocitos de requesón, ¿no? O de cuajada. Antes, cuando sacabas la leche de las vacas, antes, y en zonas rurales hoy en día, el producto que sale, que se convierte en cuajada, pues esta señora hipotéticamente da esto como caridad a otras personas. Es decir, no da ningún producto de lujo, no da carne, que la carne era un producto de lujo en esa época y en ese lugar, sino que da algo que no es excesivamente lujoso, pero luego añade: pero no hace daño a nadie, ¿vale? Es decir, esta mujer hace lo justo en rezar, lo justo de caridad, pero no hace daño a nadie, ¿vale? El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam dice: hiya min ahli al-jannah, esta mujer sí que forma parte de la gente del paraíso. Este tipo de hadices son muy importantes, pero a la vez hay un temor de que sea malinterpretado, ¿vale? Puede haber gente que diga: vale, pues yo ahora no voy a rezar. Gente que dice: yo no rezo porque lo importante en el Islam es ser buena persona. Por ejemplo, esta señora se nos dice que cumplía los mínimos, cumplía la oración básica, ¿vale? O sea, la cuestión aquí es el equilibrio. Tampoco ahora te vayas al otro extremo de decir: yo no rezo ni ayuno porque soy buena persona, ¿vale? Pero si cumples con los mínimos, si haces las 5 oraciones solo, ya se supone que eso debe impactar en tu personalidad, ¿vale? Y si haces esos rituales, lo digo porque tenemos esta idea de la piedad, y mucha gente que es arrogante se encierra en esa idea de la piedad. Quiere decir, el tamaño del pantalón, el tamaño de la camiseta, el tamaño del pelo, el tamaño de las pestañas, el tamaño de esto, el tamaño, todos son símbolos. Pero luego, estas cosas que hemos hablado, el dar honor, el sonreír, el ceder el paso, esas cosas no existen en esta persona. Entonces, eso que estás practicando es una cuestión de identidad. Yo me identifico como miembro de este grupo a través del tamaño de mi camiseta o a través de llevar una jilaba, ¿vale? Pero eso no es el Islam realmente. El Islam no es un juego de identidades, a ver si te identificas como alguien de este grupo o del otro grupo. Primariamente es tu conducta, ¿vale? Entonces tenemos que crear ese equilibrio de decir, yo incluso con personas con personas con las que tengo una relación tan banal como pueda ser mis vecinos, ya esas personas ya tienen unos derechos sobre mí como musulmán. Estas son cosas del Islam que hay que cultivar. Quiero decir, todo lo demás es importante, los rituales son importantes, pero tienen un vínculo directo en la personalidad. Y aquí el profeta nos deja claro que si no hay vínculo en la personalidad, entonces esos rituales no están cumpliendo su función, ¿vale?